Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 8 de la asignatura Pediatría 2. Antes de iniciar el estudio de los contenidos nuevos correspondientes a este tema, es importante que recuerden los aspectos morfofisiológicos del sistema de regulación hidromineral y del equilibrio ácido-básico, estudiados en morfofisiología, los que te servirán para comprender sus alteraciones en el niño, complicaciones que con gran frecuencia se presentan en el curso de las infecciones intestinales y que originan una elevada mortalidad, sobre todo en los menores de 5 años, en los países subdesarrollados. Es por esta razón que resulta de extraordinaria importancia su reconocimiento, prevención y tratamiento para brindar una adecuada atención médica en tu comunidad. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de recordar los principales mecanismos morfofisiológicos que permiten la regulación del agua en el organismo y sus particularidades en el niño. Identificar los principales síntomas y signos que expresan alteraciones en estos sistemas. Reconocer los principales síndromes en los cuales se clasifican. Interpretar el resultado de las evidencias analíticas más importantes que se utilizan para su diagnóstico y describir las principales acciones en su manejo integral. El agua es el solvente universal y constituye el elemento más importante en la composición de la materia orgánica. En ella se realizan los intercambios físico-químicos y los mecanismos enzimáticos que mantienen constante la actividad del ser viviente. El equilibrio del agua corporal es el balance entre la ingestión y la eliminación del agua y los electrolitos, independientemente de la vía en que se produzcan. En el niño sano, el balance siempre es positivo. El agua corporal varía con la edad y el porcentaje de peso corporal. Al nacer, el agua constituye el 78% del peso corporal, pero esta cifra disminuye de manera espectacular en los primeros meses de vida, hasta acercarse a los valores del adulto al cumplir el primer año de edad. Profundizarás en la distribución del agua corporal según la edad a través de la bibliografía recomendada. El sexo es otro de los factores que modifica el contenido del agua corporal total. Los depósitos de grasas en la hembra tienen escasos contenidos de agua comparados con los del varón durante la pubertad. El estado nutricional también modifica el contenido de grasa en el organismo. El agua corporal posee una variación inversa al contenido de grasa corporal. Así, en los obesos es extremadamente más reducida que en los delgados. Sin embargo, en los niños eutróficos existe una estrecha relación entre el agua corporal total y el peso corporal. El niño tiene mayor recambio de agua total con respecto al adulto, debido a que posee mayor superficie corporal, lo que produce mayores pérdidas insensibles a través de la piel y las mucosas. Por otra parte, su metabolismo es mayor con el objetivo de mantener la temperatura corporal, ya que a través de la piel y las mucosas se pierde calor. La deshidratación es un agotamiento importante del agua corporal y en general de los electrolitos, que se caracteriza por una disminución brusca del peso corporal, pero no de la masa magra. Se produce debido a un aumento de las pérdidas de líquido, a una disminución de su aporte o a una combinación de ambos factores. El primer compartimiento afectado es el intravascular, el cual repercute sobre el intersticial e intracelular, dando lugar a una modificación del agua y los electrolitos en todos los espacios del organismo. Los lactantes son muy sensibles a los efectos nocivos de la deshidratación, debido a sus mayores necesidades de líquido, como consecuencia a un mayor índice metabólico, a mayores pérdidas por evaporación secundarias a su mayor cociente entre superficie corporal y volumen, y a su incapacidad para comunicar la sed o procurarse los líquidos.
La fuente más importante de pérdida de líquidos es el aparato digestivo, a través de diarrea, vómitos o ambos, por ejemplo en las gastroenteritis. Otros orígenes son el riñón, como sucede en la cetoacidosis diabética, a través de la piel durante las quemaduras y sudoraciones excesivas, y las pérdidas hacia el tercer espacio, por ejemplo hacia la luz intestinal, en la obstrucción del intestino. En las enfermedades graves de cualquier tipo, es frecuente que disminuya la ingesta de líquido, situación que se agravará si existen vómitos y en los climas cálidos. La deshidratación puede ser también un síntoma de abandono. Para evaluar correctamente el estado de deshidratación, hay que considerar dos elementos. En primer lugar, su intensidad, atendiendo a la cual se clasifica en ligera, moderada y severa, según el porcentaje de pérdida de peso que ha tenido el paciente. Se considera ligera cuando la pérdida de peso oscila entre 3 y 5%, es decir, entre 30 y 50 mililitros por kilogramos de peso. En la moderada existe entre un 7 y un 10% de pérdida de peso, o alrededor de 75 mililitros por kilogramos de peso. Y en la severa, la pérdida de peso se encuentra entre el 10 y el 15%, calculada en 100 mililitros por kilogramos de peso. El segundo aspecto a tener en cuenta en su clasificación es la proporción de agua y electrolitos que se pierde, y por ende la afectación de los diferentes compartimientos. Así pueden ser hipertónicas si ocurren a nivel del espacio intracelular, hipotónicas si se afecta el espacio extracelular, e isotónicas o mixtas si se afectan ambos compartimientos. La deshidratación isotónica es la más frecuente. Ocurre en el 70 al 75% de los casos. En ella se produce un balance negativo que es equilibrado para el agua y los electrolitos, por lo que la osmolaridad del paciente se mantiene normal. La máxima repercusión clínica ocurre en el espacio extracelular, con disminución del agua intersticial y de la volemia. Las primeras manifestaciones clínicas aparecen cuando las pérdidas de peso son alrededor del 5%, lo que representa un 7% del líquido corporal. Es por lo tanto una deshidratación ligera, la cual se caracteriza por taquicardia, sequedad de la piel, pliegue cutáneo ligero, depresión de fontanela e hipotonía de globos oculares. Las manifestaciones clínicas en la deshidratación moderada son más intensas. Estas aparecen cuando existe una pérdida de peso de un 10%, que representa un 15% del líquido corporal, por lo que aparece livedus reticularis, frialdad y cianosis de las extremidades, pulsos muy rápidos, oliguria, depresión de la fontanela y de los globos oculares. El pliegue cutáneo es más marcado en el abdomen y en la región axilar. Si la pérdida de peso representa entre un 10 y un 15%, se trata de una deshidratación severa. Las manifestaciones clínicas son aún más intensas, pudiendo llegar al shock hipovolémico, donde existe piel fría, hipotensión arterial, cianosis distal, hipotonía muscular, anuria y si no se modifica puede evolucionar a la fase irreversible de shock. La deshidratación hipotónica es la menos frecuente. En ella se produce una salida de líquido a través de los riñones. Se caracteriza por una pérdida fundamentalmente de sodio. En este caso, existe una disminución de la presión osmótica. La disminución de sodio en el espacio extracelular
condiciona movimientos del agua hacia el espacio intracelular y produce edema de la célula. La disminución del líquido afecta más al espacio extracelular. Se observa en aquellas enfermedades donde se producen pérdidas de sales mayores que las de agua, como en las enfermedades diarreicas agudas, secostomía, ileostomía, durante la aspiración gastrointestinal, fístulas o estados perdedores de sal. Puede ser también de causa iatrogénica, como ocurre durante la rehidratación en procesos diarreicos con soluciones hipotónicas. Se caracteriza por presentar astenia, apatía, gran debilidad muscular, piel húmeda y fría, signos de pliegue cutáneo marcadamente positivo, ojos hundidos y fontanela deprimida. Hay taquicardia, policnea y sensorio deprimido, pudiendo llegar al coma. La diuresis es normal o se encuentra ligeramente disminuida, al igual que la tensión arterial. La deshidratación hipertónica le sigue en orden de frecuencia a la isotónica. Se caracteriza porque el organismo tiene una disminución predominante de agua sobre los solutos. Se observa con más frecuencia en el lactante debido a que éste es incapaz de excretar carga de solutos por el riñón, en igual magnitud que el adulto, a su mayor superficie corporal en relación con su peso, por lo que pierde más agua, y a la frecuencia con que se presentan los procesos febriles y gastroentéricos a esta edad. El espacio intracelular es el más afectado, al producirse movimiento del líquido intracelular hacia el espacio intersticial, por aumento de la concentración de soluto en este, debido a la hipertonicidad del espacio intravascular que desplaza agua al interior del vaso, lo cual condiciona que la osmolaridad esté elevada. Se produce por déficit en la ingestión de líquidos o por pérdida de agua, como ocurre en la diabetes insípida, durante la fiebre, sudoraciones profusas e hiperventilación pulmonar. Puede ser además de causa iatrogénica por excesivo aporte de sales en soluciones parenterales o por el uso de fórmulas muy concentradas en lactantes y pacientes alimentados por sonda. La sed y la oliguria son las expresiones fundamentales de la deshidratación celular, asociadas con fiebre, piel seca y caliente, pliegue acolchonado, ojos normales o ligeramente hundidos y lengua en papel de lija. En el examen neurológico, las fontanelas pueden estar normales o tensas. El niño se encuentra letárgico y alterna con gran irritabilidad a los estímulos. Ocasionalmente puede aparecer rigidez de nuca y convulsiones, que a menudo pueden confundirse con infecciones del sistema nervioso central. Te sugerimos que profundices en el cuadro clínico de la deshidratación, confeccionando un resumen donde reflejes comparativamente los tipos de deshidratación, según sus características clínicas, así como resumirás los signos que te permiten evaluar el estado de hidratación de un paciente. Para ello revisarás la bibliografía básica y complementaria. Existen varios métodos para corregir las deshidrataciones. Desde el punto de vista práctico, calculamos la cantidad necesaria de líquido para sustituir los déficits previos, aportar necesidades y considerar las pérdidas concomitantes, lo que se puede establecer si se tiene en cuenta la superficie corporal y el grado de deshidratación. Así, en la severa, se administrarán 3.000 mililitros por metro cuadrado en 24 horas. En la moderada, 2.400 mililitros por metro cuadrado en 24 horas. Y en la ligera, 2.000 mililitros por metro cuadrado en 24 horas. En tu preparación estudiarás las fórmulas para calcular la superficie corporal. La administración de electrolitos será fundamentalmente según el tipo de deshidratación y de la enfermedad de base, a partir de las necesidades vitales
y bajo el monitoreo por ionograma y gasometría. El sodio se administrará a razón de 40 miliequivalentes por metro cuadrado. El potasio a razón de 40 a 80 miliequivalentes por metro cuadrado. Este último a una velocidad de 0,5 miliequivalentes por kilogramos por hora. En el niño con enfermedad diarreica aguda, el tratamiento se aplica según el grado de hidratación. Si el paciente no está deshidratado, se aplicará el plan de tratamiento A. Si tiene una deshidratación ligera o moderada, se utilizará el plan B, y si es intensa, el plan C. El plan de tratamiento A se utiliza para prevenir la deshidratación o la corrección de esta si existiera, con el uso de las sales de rehidratación oral y otros líquidos, los que ofrecerás libremente y más de lo usual. Si existen vómitos, los administrarás en pequeñas cantidades y con cucharitas. En niños menores de 2 años, se administran 50 a 100 mililitros de sales de rehidratación oral después de cada deposición diarreica, y en los mayores de esta edad, entre 100 y 200 mililitros. El plan de tratamiento B consiste en ofrecer suero oral en cantidades de 50 a 100 mililitros por kilogramos de peso durante 4 horas, evaluando al niño cada 1 hora. Si persiste la deshidratación después de las primeras 4 horas, se puede continuar con igual plan por 2 horas más. Cuando el paciente esté hidratado, se pasa al plan A y se inicia la alimentación nuevamente, a excepción de la lactancia materna, que podrá continuar durante el proceso de rehidratación. Si la deshidratación aumentó, cambiarás a plan C o valorarás otros problemas asociados a la diarrea, como la sepsis. El plan de tratamiento C se utiliza en niños con deshidratación severa con shock, donde se observa toma de la conciencia e incapacidad para beber. Comenzarás con fluidos intravenosos inmediatamente. Mientras se canaliza la vena, suministrarás sales de rehidratación oral por sonda nasogástrica. Si se trata de cólera, se aplicará hidratación rápida con solución Ringer lactato o cloruro de sodio al 0,9%, más potasio. Administrarás 100 mililitros por kilogramos en un periodo de 3 horas, de la siguiente forma: 50 mililitros por kilogramos en la primera hora y 25 mililitros por kilogramos por hora en las siguientes 2 horas. En el lactante se indican 30 mililitros en la primera hora y los 70 mililitros por kilogramos restante se administran en 5 horas. Debe procederse de este modo porque el lactante tiene un volumen mayor de agua en su organismo. En niños menores de 1 año se administran 30 mililitros por kilogramo de peso en la primera media hora y los 70 mililitros por kilogramos restante en las 2,5 horas siguientes. Este tratamiento se repite una vez si el pulso radial es aún débil o no detectable. Examinarás cada 1 o 2 horas al niño. Si no mejora el estado de hidratación, aumentarás la velocidad de infusión. Ofrecerás sales de rehidratación oral tan pronto el niño pueda beber, a razón de 5 mililitros por kilogramos por hora. Después de 6 horas en el menor de 1 año y 3 horas en el mayor, clasificarás el estado de hidratación y seleccionarás el plan apropiado. Te sugerimos que profundices en el tratamiento de la deshidratación, confeccionando un cuadro sinóptico donde reflejes comparativamente, según el grado y el tipo de deshidratación, la solución y la cantidad a administrar. Es importante que enfatices en el manejo de la deshidratación en el malnutrido severo. Procede de igual forma cuando se utilizan las sales de rehidratación oral en la corrección de este desequilibrio,
lo que puedes hacerlo consultando la bibliografía básica y complementaria que se encuentra en el CD de la asignatura. Continuaremos con el estudio de los trastornos del equilibrio ácido-básico. Estos requieren de la integración de 3 sistemas orgánicos: hígado, pulmón y riñón. El hígado metaboliza las proteínas y produce iones hidrógenos. El pulmón elimina el dióxido de carbono y el riñón genera bicarbonato. Es importante que en tu estudio independiente recuerdes algunas consideraciones básicas sobre estos sistemas de regulación. Como debes recordar, un ácido es una sustancia que dona iones hidrógenos al medio, y una base es la que acepta iones hidrógenos del medio. En condiciones normales, el pH sanguíneo se mantiene entre cifras de 7,35 a 7,45 en sangre arterial y capilar, a pesar de la gran cantidad de ácidos y bases que se están produciendo constantemente en el organismo. Las variaciones del pH en sangre ocurren cuando la concentración de hidrogeniones aumenta por encima de lo normal. Entonces causa acidemia. Existe alcalemia si la concentración es inferior a este valor. Cuando este proceso patológico implica la producción de ácidos o álcalis que se acumulan, decimos que hay acidosis o alcalosis respectivamente. De esta forma, estas alteraciones se clasifican en simples y mixtas. Las primeras pueden ser respiratorias y metabólicas. Serán mixtas cuando existe una combinación de estos trastornos simples. La acidosis metabólica es la más frecuente en la práctica médica diaria. Su cuadro clínico depende fundamentalmente de la enfermedad de base. En los casos leves o compensados, causan pocos síntomas y signos. La acidemia grave con pH menor de 7,1 puede causar náuseas, vómitos y malestar. El signo más característico es la hiperventilación, que son respiraciones largas y profundas con una frecuencia normal. La acidemia grave aguda predispone a la disfunción cardíaca con hipotensión y shock, arritmias ventriculares y coma. La acidemia crónica causa trastornos por desmineralización del hueso como raquitismo, osteomalacia y osteopenia. Se clasifica según los resultados de la reserva alcalina en ligera, moderada y severa. Se considera que es ligera cuando los valores de esta se encuentran entre 16 y 22 miliequivalentes por litros. Moderada si las cifras se encuentran entre 8 y 16 miliequivalentes por litro. Y severa si están por debajo de 8 miliequivalentes por litros. El diagnóstico analítico se efectúa a través de la hemogasometría arterial. Existen otros exámenes útiles. Ellos son el ionograma, la brecha aniónica y la osmolaridad plasmática y urinaria. Te sugerimos revisar estos contenidos en la bibliografía del tema. El tratamiento se fundamenta en tratar la enfermedad de base, en realizar un tratamiento sintomático, garantizar un aporte apropiado de agua y electrolitos para alcanzar un adecuado estado de perfusión renal y perfusión de bicarbonato de sodio intravenoso si el pH es menor de 7,20. El bicarbonato de sodio a administrar se calcula de la siguiente forma: 0,3 por kilo de peso por bicarbonato deseado menos el bicarbonato del paciente en miliequivalentes por litro, donde 0,3 representa la distribución preferente del bicarbonato en el espacio extracelular y el bicarbonato deseado es el valor normal del bicarbonato plasmático o aquel que deseamos alcanzar tras la corrección. Conocida la cantidad de bicarbonato que se ha de suministrar en miliequivalentes por litros,
Se calcula el volumen a inyectar en mililitros, de acuerdo con las soluciones existentes. Ellas son bicarbonato 1 molar, donde 1 mililitro equivale a 1 miliequivalente, y el bicarbonato 1/6 molar, donde 6 mililitros equivalen a 1 miliequivalente. La cantidad total calculada se suministra casi siempre fraccionándola en 3 partes. 1/3 se perfunde de forma inmediata en 30 a 60 minutos. 2/3 se administran más lentamente en las siguientes 3 a 4 horas. Tras estos 2 aportes, es aconsejable repetir un nuevo control del pH y gasometría para valorar el grado de corrección alcanzado y calcular las nuevas demandas de bicarbonato. En casos de acidosis graves, en las que necesariamente se utilicen dosis elevadas de bicarbonato, se recomienda adicionar al tratamiento gluconato de calcio al 1%. La alcalosis metabólica es el aumento primario del bicarbonato, con o sin aumento compensatorio de la presión de dióxido de carbono. El pH puede ser alto o casi normal. Las causas incluyen los vómitos prolongados, la hipovolemia, el uso de diuréticos y la hipopotasemia. Los síntomas y signos de las alcalemias leves están relacionados con la enfermedad subyacente. Las alcalosis muy graves pueden causar cefalea, confusión, apatía, estupor, excitabilidad neuromuscular y a veces tetania y convulsiones. El diagnóstico es clínico y se corrobora mediante la gasometría arterial y los electrolitos séricos. Generalmente es posible determinar las causas por la anamnesis y la exploración física. Si la anamnesis no es reveladora y la función renal es normal, se miden las concentraciones urinarias de cloro y potasio. Se tratan las alteraciones subyacentes, poniendo una atención especial en corregir la hipovolemia y la hipopotasemia. A los pacientes clorosensibles se les administra solución salina al 0,9% y cloruro de potasio. En cuadros de sobrecarga de volumen con alcalosis metabólica e insuficiencia renal, puede ser útil la hemodiálisis o hemofiltración. En casos severos, con sintomatología neurológica, se debe de administrar ácido clorhídrico en una solución normal intravenoso central a una dosis de 0,1 a 0,2 milimol por kilo por hora para disminuir la concentración plasmática de bicarbonato. Los trastornos ácido-básicos respiratorios son causados siempre por alteraciones en la eliminación pulmonar del dióxido de carbono y no por perturbación de la producción de amortiguamiento de ácidos volátiles. Para un acertado diagnóstico clínico de las acidosis respiratorias, es necesario contar con una buena historia clínica para caracterizar el trastorno ácido básico y la existencia o ausencia de factores agregados. Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que desarrollan acidosis respiratoria e hipoxemia presentan habitualmente letargo y estupor, cuando la presión de dióxido de carbono arterial es mayor de 60 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno disminuye a niveles inferiores de 55 milímetros de mercurio. Te sugerimos que profundices en los trastornos del equilibrio ácido-básico, confeccionando un resumen donde reflejes comparativamente las causas que los producen, las características clínicas y la conducta a seguir en cada uno de ellos, consultando la bibliografía que se encuentra en el CD de la asignatura. Para finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El agua y el sodio se encuentran relacionados de forma tan íntima que por lo general las alteraciones de uno repercuten sobre el otro,
por lo que el equilibrio negativo de agua se denomina deshidratación hipotónica, hipertónica e isotónica, teniendo en cuenta la pérdida de este catión. La deshidratación aguda es generalmente secundaria a diarrea, vómitos o cualquier otra circunstancia patológica que origine un balance hidrosalino negativo. La misma comporta un compromiso más o menos grave de las principales funciones orgánicas: circulatoria, renal, pulmonar y nerviosa. Las alteraciones de la composición normal de los líquidos, electrolitos y el pH en el organismo pueden presentarse de forma independiente, pero lo más frecuente es observar una asociación en la alteración de múltiples elementos. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio del desequilibrio hidromineral y ácido básico. En la próxima semana continuaremos con el estudio de las enfermedades renales, las cuales presentan una elevada morbilidad en el niño, siendo la infección urinaria una de las más frecuentes en la práctica pediátrica, después de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Por esta razón y por la repercusión que puede tener sobre la función renal en la vida futura del paciente, resulta de gran importancia su conocimiento en tu formación como médico integral comunitario.